Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, es un gusto tenerlos por acá. Y bueno, el día de hoy es la 7ª sesión mensual de residentes y para mí es un gusto presentar al doctor Juan Manuel Ramírez Pedraza, jefe del Departamento de Urología del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, y junto con mis compañeras vamos a moderar el caso que presentará Héctor Alejandro Cárdenas Álvarez del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio para no extendernos. Buenas tardes, comenzaremos a presentar el caso clínico, iniciando por la ficha de identificación. Es un masculino de 16 años, originario y residente de Monterrey, Nuevo León, con secundaria completa, soltero y religión agnóstica. En los antecedentes serofamiliares son interrogados y negados. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, el paciente refiere un tabaquismo de 3 cigarros al día desde hace un año, con un índice tabáquico de 0.15, un etilismo ocasional de tipo social, toxicomanías, cannabis todos los días de 2 a 3 cigarros desde hace un año, biomasa negado, come negado y tatuajes negados. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, el paciente niega crónicos degenerativos, así como quirúrgicos, hospitalizaciones previas negadas, y refiere un TCE leve en 2024 por un accidente en motocicleta sin complicaciones. Tiene alergias negadas y transfusiones negadas. El motivo de consulta por el cual se solicitó nuestra valoración fue una hematuria macroscópica formadora de coágulos. Su padecimiento inició 12 horas previas a su ingreso, posterior a una caída de un barranco de aproximadamente 2 metros de altura, refiriendo un impacto sobre la región lumbar derecha, niega pérdida del estado de conciencia. Posterior al traumatismo, refiere que inició con disnea que se dio de forma espontánea. El paciente posterior al traumatismo presentó 2 episodios de hematuria macroscópica no formadora de coágulos y por este motivo decidió acudir a valoración al servicio de urgencias. Héctor, ¿nos permites tantito ahí? Si quieres, regrésale una. Y está por aquí Josué Hernández, del ISSSTE Zaragoza. ¿Nos puedes ayudar con un resumen aquí del paciente, por favor? Claro, es un paciente masculino de 16 años de edad. De importancia en las toxicomanías, refiere consumo de tabaco, alcoholismo ocasional y también consumo de marihuana. Dentro de los antecedentes personales patológicos, niega crónico-degenerativos, quirúrgicos, solamente refiere un TCE por una caída de un accidente automovilístico y al momento, pues bueno, el padecimiento actual que fue la caída de un barranco de 2 metros y un traumatismo en la región lumbar derecha. Ok, José. Con lo que ya nos presentó Héctor aquí, ¿te gustaría saber algo, interrogarle algo más al paciente? O sea, solamente como de los padecimientos en cuanto a la forma de la caída, si tenía el consumo de alguna sustancia o alguna otra situación. Ok. ¿De algún otro síntoma te gustaría saber algo? Pues solamente lo de importancia, lo que refiere es que presenta la hematuria y lo que llama la atención es que llegó a tener pérdida del estado de la conciencia. Entonces, de igual manera, pues ya desde ahí nos llama la atención tuvo, todo ¿no? eso. Pérdida del estado de conciencia. Negó la pérdida del estado. Niega pérdida, solamente la disnea, perdón. Bueno, y a la llegada al servicio de urgencias, a ti te llega en tu guardia, te avisan los de cirugía seguramente porque son los que lo van a recibir por ser un paciente con trauma. ¿Qué es lo primero que tú llegarías a revisar con el paciente? Pues primero de inicio tenemos que ver como tal, pues bueno, un paciente con traumatismo con el ACLS, entonces el ABCD, ver que el paciente llegue con un adecuado estado de alerta, ver que tenga adecuada mecánica, de que no tenga datos de choque hipovolémico y demás. Pero de igual manera, pues realizar una exploración dirigida con estado neurológico y exploración abdominal para ver si no tiene la presencia de algún hematoma o algún dolor con datos de irritación peritoneal. Ok, ATLS. Perfecto, gracias, José. ¿Y alguien, uno de sus compañeros, algo que se le está pasando a José también importante, que revisarían? ¿Qué mencionó el paciente que tuvo transitorio posterior al trauma? ¿Nos dices tu nombre y de qué hospital eres, por favor?
Giselle, igual del Zaragoza. Bueno, está bien. Es que le había dicho a tu compañero atrás, pero no, está perfecto, Giselle. Está bien. No, contéstanos, sí. Pues la presencia de disnea en ese paciente pues es un traumatismo. También hay que descartar la presencia de algún tórax inestable o alguna fractura costal. Vaya, exploración del tórax también. Perfecto. O sea, acuérdense que, generalmente estos pacientes los va a recibir cirugía general y luego nos van a avisar, pero en alguna ocasión se van a ir con que solo tiene hematuria y entonces no dejen pasar estas situaciones, ¿no? Sí, hay que descartar justo lo del tórax inestable. Muy bien, Héctor, podemos continuar. Continuamos con el interrogatorio por aparatos y sistemas. El paciente en su estado general únicamente refería dolor y malestar general posterior al traumatismo, con leves abrasiones y hematomas en las extremidades, la cabeza y cuello sin alteraciones, tampoco presentaba adenopatías o petequias. En cuanto a lo neurológico, el paciente refería una cefalea 4-10 posterior al traumatismo, pero el paciente presentaba un Glasgow de 15 puntos. Y en lo respiratorio refería una disnea posterior al traumatismo con una duración aproximada de 10 minutos que remitió espontáneamente. En cuanto a lo cardiovascular, niega dolor precordial, palpitaciones o edema en extremidades. En cuanto a lo gastrointestinal, estaba internado y negado. Y en lo genitourinario refería los 2 episodios de hematuria macroscópica no formada de coágulos que ya nos habían comentado previamente, y negando otra sintomatología urinaria. En cuanto a lo musculoesquelético, refiriendo el dolor en la región lumbar derecha. En los signos vitales, la frecuencia cardíaca es 78 latidos por minuto, temperatura 36.7, la presión arterial 100/70 milímetros de mercurio, la estatura 1.75 y un peso de 70 kilogramos. A la exploración física, el paciente estaba en una posición antiálgica, poco cooperador, con facies álgica, paciente con una edad aparente igual a la cronológica, con una complexión ectomorfa. La piel con hematomas en extremidades, cabeza y cuello estaba sin alteraciones, el tórax estaba sin cicatrices, con movimientos respiratorios simétricos, una auscultación con un murmullo vesicular normal y no se escuchaban ruidos adventicios patológicos. Los ruidos cardíacos rítmicos irregulares sin detectar soplos o chasquidos valvulares. El abdomen estaba blando, plano, depresible, sin datos de irritación peritoneal. Puño percusión en ambas fosas renales sin dolor. En lo genitourinario, un pene no circuncidado con meato normal, ambos testículos en la bolsa escrotal sin alteraciones y el tacto rectal sin alteraciones. En las extremidades superiores estaban simétricas, eutróficas, con reflejos bicipitares y tricipitales preservados, con una sensibilidad normal, y también los pulsos, el radial estaba simétrico, rítmico y regular sin edema. En cuanto a las extremidades inferiores, de igual manera, sin alteraciones. Muy bien. Rodrigo Racilla. Si le pueden dar un micrófono, por favor. Y ¿de qué hospital eres? Muy bien. Entonces, en un paciente con trauma contuso, urológicamente, ¿en qué te enfocas en la exploración física? ¿Qué es importante? Bueno, iniciaría revisando maniobras de Guyon para ver si hay el dolor, básicamente, en el riñón. Revisar igual. ¿Exploras con una maniobra de Guyon? ¿Nada más dolor? No, eso enfocándome solo en el riñón. Revisaría también los genitales externos, de nuevo cuenta revisaría el abdomen, región lumbar, que no tenga alguna lesión que haya pasado por alto en la valoración previa, y pues solicitaría estudios de extensión. Aquí es importante conocer la cinética del traumatismo, ¿no? Porque si cayó de cuclillas, ¿qué podrías esperar? O sea, en este caso cayó de espaldas, pero si hubiera caído de cuclillas, ¿qué deberías de explorar o qué deberías de enfocarte? Pues en extremidades inferiores, específicamente fémur. O sea, la cadera, ¿no? La cadera. ¿Y qué pudiera pasar en una fractura de cadera? Lesión vesical. ¿Nada más? Bueno, pene, toda la región genital. Pene, uretra. También, ¿no? Que entonces la revisión de genitales, o sea, en estos pacientes post-traumatismo es importante descubrirlos por completo y estudiarlos por completo, ¿sí? Sin pasar de alto los genitales, porque podemos evidenciar rastros de sangre en uretra, ¿sí? Que si fuera el caso, ¿qué realizarías? Colocar una sonda. ¿Alguien haría lo mismo? Aquí están moviendo la cabeza del Zaragoza, allá atrás. Tony.
Podría ser un tacto rectal, o sea, si estamos sospechando lesión uretral, con un tacto rectal para ver movilidad de la próstata o de la uretra como tal. ¿Sospechando qué? Ruptura de uretra. No colocaré una sonda porque hay riesgo de que se vaya por una falsa vía. ¿Y entonces qué harías, además del tacto rectal? Pues O sea, que esté indicado de acuerdo a los protocolos hacer en esos casos. Un uretrocistograma. Ok. Y en este caso, ¿cuál es tu sospecha diagnóstica, ya viendo la exploración? Ahorita la sospecha diagnóstica hasta el momento pues, es un trauma contuso. Por la hematuria podíamos sospechar tal vez de trauma renal, pero la verdad es que no es concluyente. El paciente está hemodinámicamente estable. Podemos realizar un estudio de extensión, una urotomografía, un estudio contrastado que nos dé más información realmente, pero dentro de los diagnósticos diferenciales, pues trauma renal, trauma vesical, cualquier estructura del tracto urinario, tanto superior o inferior, puede estar dañada y causando la hematuria. Ok, entonces es importante en pacientes estables, sí, tomarse el tiempo de diagnosticar adecuadamente al paciente. Entonces, ¿cómo abordarías este paciente, Tony? O sea, ya dijiste el estudio de imagen. O sea, pero... de inicio obviamente llega a urgencias y si nos toca a nosotros, pues como bien había dicho nuestro compañero, lo abordamos de acuerdo a TLS. Aseguramos la vía aérea permeable, que esté hemodinámicamente estable, una vía periférica, hidratamos, estabilizamos si es que está inestable, si requiere hemoderivados, damos hemoderivados, laboratorios generales, una biometría hemática, química sanguínea, un examen general de orina para ver si tiene rastros de hematuria también microscópica. Y pues ya, si dentro de todo esto consideramos que está estable, ya iríamos a los estudios de extensión, ¿no? O sea, una tomografía contrastada en este caso. Muy bien, adelante, Héctor. ¿La tomografía? ¿Se elaboró? Bueno, en este paciente se solicitaron estudios generales de sangre y de orina. En la biometría, el paciente con una hemoglobina de 14.1, una hematocrita de 46.8%, las plaquetas se encontraban dentro de parámetros normales en 224.000. La química sanguínea, una glucosa de 88, un BUN de 10, creatinina de 0.7, una albúmina de 4.4. En el examen general de orina, el paciente presentaba una orina amarilla, tenía un pH de 7.5, glucosa negativo, cetonas negativas, tenía sangre presente en orina y presentaba abundantes eritrocitos, leucos de 6 a 8 en orina. En cuanto a los estudios de imagen, se solicitó una tomografía contrastada con fase de eliminación. Ana Vega, del GEA González. A ver, antes de que nos pasen la tomografía, una muy sencilla, pero ¿cuáles son las fases de la urotomografía? ¿Y qué esperarías en cuanto? O sea, ¿para qué nos sirve cada fase aquí en un trauma? Ok, la urotac, pues son 4 fases: simple, la arterial, la nefrogénica venosa y la de eliminación. Okay. Entonces, si tenemos un trauma, pues lo importante es ver desde un inicio si hay laceración del parénquima, si hay contusión. Entonces, ¿eso dónde lo podrías ver? ¿En qué fase? Si hay contusión, pues una fase arterial y laceración, una nefrogénica. Okay. En general, parénquima lo vamos a ver en la nefrogénica, ¿no? En la venosa. ¿Y en la arterial qué podrías buscar en un trauma? Si hay extravasación vascular. Okay, del medio de contraste, exacto. O también incluso que no le llegara medio de contraste al riñón. ¿Y qué estarías pensando ahí? Pues una fragmentación pudiera ser. Sí, una lesión del hilio, ¿no? O que haya un trombo y le esté ocluyendo el paso. ¿Okay? También, sí. Entonces ahora sí nos ayudas, Héctor, a pasar la tomografía y que Ana nos vaya diciendo qué ve. Pues es una tomografía en un corte axial, fase nefrogénica, y se ve un hematoma perirrenal del lado derecho. ¿Podríamos regresarla, por favor? Voy a esperar a que pase otra vez.
Parece que hay una laceración también, igual en riñón derecho. ¿La puedes pasar un poquito más despacio? No me deja. ¿O no te deja? No me deja Y bueno, se ve un hematoma contenido. Ok. Bueno, a ver, pásale el arterial. Sí, en eso estoy de acuerdo, la laceración con tu hematoma perirrenal. A ver si en la arterial se ve algo más. Pues hay adecuada captación del medio de contraste. El hematoma que ya mencionamos. No pareciera haber... Oye, Ana, Este- ¿a qué se debe que el hematoma puede extenderse hacia el psoas y hacia abajo, hacia la pelvis? Es más O anatómico. sea, pues por el grado del trauma, ¿no? O sea, que ya pudiera haber lesión a nivel de la gerota, o sea, que ya se hubiera abierto. O sea, la gerota Más envuelve bien, en o la sea, totalidad del riñón. no, o sea, más bien a nivel del retro, ¿no? ¿Alguien sabe por qué se puede extender hacia la pelvis el hematoma? Sobre todo los de polo inferior. Allá atrás. Hace un rato no te dimos la palabra. Hola, soy Federico Magaña del Hospital Español. Por la fascia pararrenal anterior, o sea, va a discurrir justamente en el polo inferior, se va a ir hacia anterior y puede llegar hasta la pelvis. O sea, acuérdense que no se fusionan, hacia el polo inferior no se fusionan, ¿no? Exacto. Entonces, eso es importante también saber que los hematomas pueden discurrir por todo el psoas hasta la pelvis, ¿no? Y no necesariamente significa que esté sangrando abajo también, ¿no? Por eso es importante conocer también los aspectos anatómicos que rodean el riñón. Y si quieres tú mismo, a ver, le pasas la de eliminación. Entonces ya nos había dicho Ana que tiene una laceración, un hematoma perirrenal. En la arterial no se ve ninguna lesión vascular y vamos a ver la de eliminación. Pues en la fase de eliminación no parece haber fuga del medio de contraste del sistema colector hacia el sitio donde está el hematoma. Entonces eso ya nos ayuda. ¿Qué grado pensarías que es esto antes de que nos digan cuánto mide la laceración? Pero Pues por el tamaño que se ve, o sea, por la profundidad que tiene la corteza y que parecía que inclusive llegaba al sistema colector con un grado 3, okay, ¿cuál sería la diferencia entre el grado 3 y el 4? que luego es la salida de medio de contraste del sistema colector hacia el hematoma, Okay. ¿Alguna otra diferencia? que ya no esté contenido en el espacio perirrenal. Ok, perfecto. ¿Nos puedes dar el reporte de la tomografía, Héctor? En cuanto a la interpretación, en tórax inferior no se observaban alteraciones, tampoco en hígado, ni vesícula, ni vía biliar. El páncreas se encontraba sin alteraciones, así como el vaso. En cuanto a riñones y uréteres, se observa un hematoma renal derecho confinado hacia la fascia perirrenal con medidas de 2.2 por 1.3 por 1.6 centímetros y un volumen aproximado de 2.3 cc. En relación con un grado 1 de la AST, así como una laceración renal derecha de 2.5 centímetros en relación con una lesión grado 3 de la AST. Entonces, he presentado dos lesiones, una laceración renal derecha con un hematoma ipsilateral, un grado 3. Mauricio del ISSSTE de Tacuba. Oh, Mariano, perdón, es que su letra. Muy bien. Mariano, ¿tú le solicitarías, si no o por qué, justamente un FAST? Pues ya tenemos la tomografía, pues el estudio de elección para un trauma renal. Y si llega un paciente, digamos que no tienes la tomografía, ¿en qué casos le podrías considerar mejor primero un FAST y no la tomografía? Pues en la sala de urgencia se puede hacer fácilmente un FAST. Si está el paciente hemodinámicamente inestable, pues no puede pasar a una tomografía, no hay tiempo. ¿Y en un trauma renal te sirve un FAST? Pues nos puede orientar si hay una colección pues en el retroperitoneo, más no nos dice si fidedignamente que sea un trauma pues renal.
pues si ocupamos un estudio contrastado. Justo es ese pensamiento en cuanto a valorar el retroperitoneo con un FAST realmente no sirve, porque el retroperitoneo no lo logras ver. Justamente te funciona el FAST para un hemoperitoneo, que justamente para eso es la indicación. Si tú ya estás pensando y tienes datos claros de un trauma renal, pues justamente te vas directo a una tomografía. Sin embargo, sí hay personas justamente que se retrasa el abordaje diagnóstico solicitando un FAST. Entonces es importante que sepan que realmente con el FAST difícilmente van a ver parte del retroperitoneo. Tú mismo. En trauma cerrado de abdomen, ¿qué órgano es el primero que se lesiona o cuál es el más lesionado? Porque ahorita estamos viendo un riñón, pero el paciente con trauma cerrado de abdomen generalmente trae otros órganos dañados. Y si le haces un FAST y trae líquido en el peritoneo, va a entrar a la parotomía, muy probable si bien inestable. Y en la cirugía te van a ver la zona 2 del retroperitoneo con hematoma. ¿Qué haces? Del retroperitoneo. ¿O qué órgano es el más frecuente? Porque trauma cerrado de abdomen es muy del cirujano general y de los urgenciólogos. El vaso. Vaso y el hígado son de los que más se lesionan. Y bueno, menos porcentaje el riñón. Pero importante saber cómo está el hematoma, porque aquí lo estamos viendo. Si este paciente lo hubiesen metido a cirugía, seguro se ve el hematoma. Y no necesariamente lo tienes que operar. No. Muy bien, pon la pregunta. Les recordamos a todos los asistentes y que nos siguen en redes sociales que por favor escaneen el QR y contesten esta pregunta. Este paciente tenía hematuria, ¿no? Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la hematuria en el trauma renal es correcta? Por favor, si me hacen favor de escanear el QR y contestar, también los que están en línea. Perfecto. A ver, contestaron el 100% que es posible presentar lesiones renales grado 5 sin hematuria significativa. Y me gustaría preguntarles, asociado a esta pregunta, a ver, a José Gutiérrez del GEA. Bueno, ya les preguntamos mucho a los del GEA. ¿No hay José Gutiérrez? ¿No? Bueno, a ver tú, Miguel. ¿Qué paciente podrías no hacerle tomografía? ¿O a todos les hacemos? Pues no, o sea, si está estable el paciente y pues, o sea, pensando en grado 1 y grado 2 principalmente, ¿no? Pero ese diagnóstico ya sería por TAC, Okay. ¿no? Entonces, si llega un paciente estable con una contusión en región lumbar derecha y si... ¿Qué necesitarías clínicamente para poder decir, bueno, a lo mejor y lo vigilo? Que a ver, siendo honestos, pues es mucho mejor hacerles la tomografía, sí, claro, ¿no? Pero o sea, habría un contexto de un paciente que podríamos vigilarlo. No se me ocurre. Que tenga hematuria o no tenga hematuria. Pues ¿O qué tipo de hematuria? Con hematuria creo que sí ameritaría la TAC. Creo que nos mantendría a todos mucho más calmados, ¿no? Y pues hay veces que los pacientes llegan justo a la parotomía exploradora sin tomografía y una de las indicaciones sería que pues, justo no hubiera un retroperitoneo abombado, que el paciente no presente deterioro hemodinámico durante el procedimiento. Entonces ya tienes ahí un paciente que esté hemodinámicamente estable, puede tener hematuria pero que sea microscópica y siempre y cuando el mecanismo de lesión no haya sido por aceleración o desaceleración. Acuérdense que esos pacientes siempre tienen el riesgo que es el mecanismo principal por el que se va a hacer el trauma renal. Entonces, si tienen, y en general sí, como tú dices, o sea, por paz mental casi siempre le vamos a hacer la tomografía, ¿no? Si tenemos el recurso, ¿por qué no hacerlo? Pero
el contexto de un paciente con hematuria microscópica, que esté estable hemodinámicamente y que no haya sido un mecanismo de aceleración, desaceleración, podríamos vigilarlo sin tomografía. Okay. Vale, gracias. Siguiente pregunta. Respecto a la clasificación AAST del 2018 del trauma renal, ¿cuál de las siguientes lesiones corresponde a un grado 4? Muy bien, sí, en efecto es la laceración que compromete el sistema colector con extravasación urinaria. Excelente, continúa, Héctor. Said Martínez, Said de Tacuba. Adelante, Said. En este paciente, con todas las características que ya vimos, los laboratorios, creo que justamente se pasaron un poquito rápido, pero si recordarás su biometría hemática y signos vitales y demás, ¿cuál sería tu manejo inicial? ¿Recuerdas cómo estaba la hemoglobina y hematocrito? Bueno, sí estaban dentro de rangos normales. Ajá. La tomografía también, como pues era un trauma contenido, entonces el manejo pues sería expectante en este caso. Ok, ¿y cuáles serían tus pasos a seguir con ese manejo expectante? Pues podía ser una tomografía secundaria en algún momento o vigilar la evolución. ¿En qué pacientes se recomienda justamente una tomografía secundaria y al cuánto tiempo la harías? Cuando presenta cambio o inestabilidad en algún momento de la evolución y por lo regular en las próximas 24 horas. Ok, si quieres. Ajá. Y podemos pasarle. Hola, ¿Cuál es tu nombre? Héctor Rosco, de Nutrición. Ok. El seguimiento más bien sería con citologías hemáticas seriadas y signos clínicos, vigilancia de temperatura, que no haga fiebre, que no empiece con dolor o aumento del dolor, la clínica es muy importante. Y en cuanto a la imagen en un grado 3, de hecho, o sea, la literatura previamente decía que se tenía que hacer una imagen a las 48 horas sí o sí. Sin embargo, lo que se ha visto más recientemente es que no es necesario en un paciente que se mantiene con con la hemoglobina estable, que clínicamente va hacia la mejoría, que no tiene un deterioro en los signos vitales, es un paciente que se podría obviar este estudio de imagen. Entonces realmente ya no es como tal, y de hecho lo que dicen es que si en algún momento esa evolución antes de las 48 horas empieza con fiebre, hay un descenso súbito de la hemoglobina o empieza con dolor abdominal que no se puede explicar por cualquier otra causa, entonces este paciente sí debe llevar a un estudio de imagen, independientemente si pasaron 12 horas, 24, 36 o 48. Sí, justo, o sea, realmente la tomografía secundaria no es obligatoria en los pacientes. Se recomienda incluso que solamente los grados 4 o 5 a las 48 horas se recomienda la tomografía. Sin embargo, justo 1, 2, 3, en este tipo de grados se pueden considerar los signos vitales, hemoglobina, pues la parte de la clínica para valorar si requiere o no tomografía, porque pues aparte de someter al paciente a radiación, etcétera, y si realmente no va a obtener mayor beneficio y él se encuentra estable, pues no es necesario. Y justamente el manejo expectante es con estar tomando biometrías hemáticas seriadas por el tema de estar vigilando el hematocrito principalmente y la hemoglobina y pues también signos vitales. Adelante, Héctor. ¿Qué le hicieron? Con este paciente se decidió un manejo no quirúrgico, consta de vigilancia, monitorización continua de los signos vitales. La sonda transcentral que se había colocado previamente en urgencia se mantuvo, se estuvo vigilando la diuresis, se mantuvo también con hematocritos seriados, en reposo, manejo analgésico y con líquidos parenterales. Entonces, esta tercera pregunta, si nos pueden ayudar a contestarla, según las recomendaciones actuales de las guías europeas y americanas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el manejo del trauma renal es correcta?
Muy bien. Pues, en efecto, el manejo conservador es el tratamiento de elección la mayoría de las veces, ¿no? Sobre todo en pacientes estables. Eso es súper importante. O sea, la clínica sigue normando la conducta. Continúa, Héctor. Estos son los signos vitales que se registraron de este paciente, se registraron por turno. Prácticamente el paciente se mantuvo estable durante toda su evolución, con TEAs normales, frecuencia cardíaca también, frecuencia respiratoria y temperatura. Sí, la siguiente y última pregunta, ¿cuál de las siguientes complicaciones tardías del trauma renal se relaciona con mayor frecuencia con la persistencia de una lesión vascular no tratada? Bueno, esta la contestaron muy rápido. Hipertensión renovascular secundaria. Muy bien. Vamos a continuar con el caso y ahorita vemos cómo fue la evolución de este paciente. En cuanto a los hematocritos seriados, estuvieron tomando cada 6 horas aproximadamente. Vemos que inició con 45.3, 43.9, 43.8, 44.2. La verdad no hubo mucha variabilidad en cuanto a la toma de los hematocritos. Este paciente tuvo una adecuada evolución, los signos vitales estables, con buenos volúmenes urinarios y una resolución de la hematuria durante el primer día de vigilancia. El paciente se mantuvo tolerando la vía oral, sin náuseas o vómitos, y se decidió su egreso después de 72 horas de vigilancia. Librado Baños, si este paciente hubiera desarrollado hipertensión o crisis hipertensiva durante su evolución, ¿cómo se le conoce a esa entidad en el escenario de un hematoma perirrenal? No sé. Samantha. Síndrome de Page. El riñón de Page, ¿no? Y es por esta compresión súbita del riñón sí. y de la arteria renal, ¿no? Compensa con hipertensión. Ok, Isaac González está por aquí. Sí, es Isaac González, ¿dónde lo vi? Sí, del general. Muy bien. ¿Qué complicaciones o qué tendrías que vigilar en este paciente que Héctor dio de alta? Pues... ¿Qué le dirían al paciente? ¿Cuándo tendría que regresar? Datos de alarma, Uh-huh. o sea, que presente hematuria, lo mismo, o sea, inestabilidad, malestar general y un estudio de control en 4 semanas. Okay. Puede ser un ultrasonido para no radiarlo otra vez, pero aunque sea una imagen para ¿Y ver qué le esté bien. explicarías que le pudiera pasar? O sea, se va a ir a su casa, ahorita está estable, sí tiene que vigilar que no tenga, ya dijiste, hematuria. ¿Qué más? ¿Qué le podría pasar a ese hematoma perirrenal? Pues podría incrementar, o sea, que tenga incremento en el dolor, ¿Y okay. en región dorsolumbar. ¿Qué más le puede pasar a la colección? Podría presentar datos de infección, se podría infectar el hematoma. Entonces, ¿qué va a tener? Fiebre, malestar general, okay. Lo mismo. Y entonces tú le vas a explicar al paciente, tiene que vigilar esto porque se puede infectar, porque puede sangrar, ¿qué más puede desarrollar? O sea, lo que quiero que me digas es, al paciente, ¿qué le vas a decir que le puede pasar a su riñón? ¿Cuáles son las complicaciones que le pueden pasar al paciente en un corto periodo o a largo plazo? Pues en el corto plazo, pues la infección que progrese. O sea, realmente sería como explicarle que se mantiene en vigilancia activa, tal cual, que aún no podemos descartar que pueda tener alguna repercusión directa. Okay. Y que lo tenemos que mantener en vigilancia, o sea, no sé. ¿Y a largo plazo? Y en el largo plazo, pues realmente, o sea, si no ocurre ninguna complicación en el corto plazo, técnicamente no debería haber una repercusión como tal en cuanto a la función renal. Ok. ¿Alguien más que nos diga alguna complicación a largo plazo que este paciente debe de conocer? ¿Qué le puede pasar? O sea, en el periodo temprano, pues ya nos dijo Isaac, ¿no? El hematoma se puede infectar, puede sangrar más allá atrás. ¿Cuáles son las complicaciones tardías? Hola, doctora. Aristides, igual del Hospital Español. Perfecto. De manera crónica, pues sí, de igual forma podríamos tener hipertensión, por una causa distinta, pero también puede pasar. Pielonefritis crónica, aneurismas. Aneurismas, ¿qué más?
Sí, pseudoaneurisma. También Pero, vascular, otra complicación. Además de eso, una fístula arteriovenosa. Ok, ¿y cómo la fístula arteriovenosa cómo se presentaría? No estoy seguro. Alguien que me diga qué le podría pasar al paciente si desarrolla una fístula arteriovenosa. Exacto, sangrado, ¿no? Y con el exacto, fluctuantes. Eso es algo importante. Y con el pseudoaneurisma puede generar también que tenga la hipertensión de origen renovascular. Entonces es importante que le expliquemos al paciente, pues sí, ahorita está estable, no requirió un manejo invasivo, pero que conozca cuáles pudieran ser las complicaciones a corto y a largo plazo, y que ustedes también son las cosas que tienen que conocer para decirle al paciente cuáles van a ser los datos de alarma, ¿no? Que tiene que vigilar. Igualmente, el paciente hacía motocicleta, ya se había caído alguna vez de la moto, entonces recordar que es un paciente que tiene que mantener cierto reposo, ¿no? En su vigilancia. Sí. En cuanto a este paciente, pues es muy probable que le va bien, pero en el otro escenario es un paciente que lo mandas a casa y regresa a la semana y lo ves con 7 de hemoglobina. ¿Qué estará pasando? ¿Qué puede pasar ahí y qué le podemos ofrecer? Obviamente el hematoma expandió. En los grados de choque hay un volumen estimado de pérdida de los pacientes con trauma que tendrá, si tiene 7 de hemoglobina, ¿cuánto habrá perdido de volumen? ¿O cuánto es el volumen? A ver, Jesús, si nos ayudas, Jesús Preciado. Hola, buenas noches. Jesús Preciado del Zaragoza. En el caso del paciente, si tuvo una disminución de una hemoglobina de 14 a 7, pues puede ser un sangrado de hasta de 1.500 a 2.000 mililitros aproximadamente. Sí, ya debe tener más de 2.000 de sangrado. Entonces, ahora, si ese paciente tiene le vamos a hacer una angiotomografía y se logra visualizar un vaso que está sangrando, que los hemos visto, ¿qué le ofrecemos? Bueno, en ese sentido se puede ofrecer una angioembolización, que es un tratamiento alternativo. Muy bien. Y en ese caso, bueno, en el caso en que donde está sangrando y lo tienes que meter a cirugía de urgencia, ¿cómo sería tu abordaje quirúrgico? ¿Lumbo? Bueno, yo haría una laparotomía en el caso de que tengamos que extender la incisión o que tengamos alguna otra lesión asociada para una mejor exploración. ¿Y el abordaje para el riñón? ¿Cómo sería? ¿Medializas el colon? ¿Cómo sería tu abordaje para el control del sangrado? Bueno, yo haría una subcostal y es como abordaría yo en ese caso. ¿Y medializas el colon? Sí. Okay, creo que ese es un concepto importante, ¿no? En pacientes en traumatismo, el abordaje, lo ideal es hacer una laparotomía. Principalmente cuando se trata de inicio en un paciente inestable, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya dijo el doctor, la mayoría de las veces hay más órganos afectados, ¿no? Pero idealmente la laparotomía también nos permite abordar transmesentérico, el ilio renal, y creo que es muy importante tener ese concepto claro. Si nosotros medializamos el colon y es un sangrado activo, un hematoma expansivo, y medializamos el colon y abrimos el retroperitoneo, no vamos a alcanzar ese paciente, porque llegar al ilio va a ser muy difícil. Entonces, el hecho de abordarlo de manera transmesentérica nos permite contener el hematoma expansivo en lo que llegamos al control vascular, controlamos los vasos y una vez controlado el vaso, ahora sí medializamos el colon, ¿de acuerdo? Entonces, es un concepto importante que tenemos que tener en trauma renal, ¿ok? Y ya nada más antes de pasar a tu revisión, Héctor, en ese contexto, Renata Duarte, ¿está por aquí? Sí. En el paciente que, en el supuesto caso, como decía el doctor Tena,
llega hemodinámicamente inestable y no le haces tomografía, pero ya te avisan los cirujanos que ya está en quirófano. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué es lo que está indicado como estudio? No tiene estudio de imagen, ¿qué harías? Pues podríamos hacer el FAST también. Ya está ahí ¿Ya el está paciente. abierto? Ujú. ¿Qué otro estudio conoces? No sé. ¿Alguien que nos quiera apoyar? No sé, del Gea González, Gea González. que pudiera haber trauma también. Allá atrás. Diana. Ah, bueno. ¿Te puedes presentar, por favor? Manuel Ruelas, del Gea González. Puedes hacer una radiografía intravenosa de un solo disparo en el contexto. ¿Cómo la indicas? Son, si mal recuerdo, son 2 mililitros por kilogramo de medio de contraste y posteriormente pues tomas la imagen y es para ver si el otro riñón si es funcional o no hay no existe el otro riñón. Exacto, que haya, ¿no? Que tenga, porque en caso de que le vaya a hacer una nefrectomía, pues saber que tiene los 2 riñones. Sí, es un escenario bien frecuente en el trauma cerrado de abdomen. Entran los cirujanos, hacen esplenectomía y ven un hematoma en el retroperitoneo y mandan traer al urólogo. Entonces, ahí sí hay que ser muy cautos en la toma de decisiones. Si no tiene un hematoma expansivo, si está contenido, no hay nada pulsátil, ahí lo dejamos, no le movemos, porque el paciente está hemodinámicamente estable. La inestabilidad pudo haber sido por el hemoperitoneo del vaso, pero sí es frecuente ese escenario. Muchas gracias, doctor. Y vamos a pasar a la última pregunta, antes de la revisión de Héctor. Si la pueden proyectar. ¿Cuál de los siguientes hallazgos constituye la indicación más sólida para realizar una angiografía con embolización selectiva en un paciente con trauma renal manejado inicialmente de forma conservadora? Porque ya lo mencionaron, ¿no? Si nos pueden ayudar contestando. Perfecto, estaba papita, ya se había comentado, ¿no? Muy bien, Héctor, adelante con tu revisión, muchas gracias. Muy buen caso. Vamos a iniciar con la revisión de trauma renal. Se considera que las lesiones genitourinarias se identifican hasta en un 10% de los pacientes traumatizados y el trauma renal corresponde al 5% de todos los casos de traumatismo. Generalmente está más asociado a otras lesiones, más que un trauma renal aislado, y las lesiones renales son de las lesiones genitourinarias más comunes y presentan el mayor riesgo de hemorragia potencialmente mortal. Estas pueden generarse por medio de un mecanismo cerrado, un traumatismo contuso, que va a ser el mecanismo más frecuente, hasta un 80-90%. Puede ser por un accidente vial, puede ser una caída o un mecanismo de desaceleración, o también puede presentarse por medio de un traumatismo abierto, ya sea por un arma punzocortante o un arma por proyectil de arma de fuego. El grupo que más se ve afectado por este tipo de traumatismo son los adultos jóvenes varones, que son quienes más frecuentemente se ven involucrados en accidentes viales. En cuanto a la clasificación de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, nos clasifica el trauma renal de un grado 1 a un grado 5, siendo un grado 1 un hematoma subcapsular o una contusión del parénquima sin laceración. El grado 2 puede ser un hematoma perirrenal que no es expansivo y que está confinado a la fase de Gerota, o una laceración del parénquima renal menor a 1 centímetro. El grado 3 puede ser una laceración del parénquima renal, esta ya va a ser mayor a 1 centímetro de profundidad, pero de igual manera no compromete el sistema colector. O también puede considerarse cualquier lesión en la presencia de una lesión vascular renal o un sangrado activo, pero siempre y cuando esté contenido dentro de la fase de Gerota. La laceración en un grado 4 va a ser una laceración parenquimatosa que se va a extender ya hacia el sistema colector urinario y va a presentar extravasación de orina, o una laceración de la pelvis renal con una disrupción completa en la unión ureteropiélica. En cuanto a las lesiones vasculares grado 4, puede ser una lesión segmentaria de la vena o de la arteria renal, una hemorragia activa más allá de la fase de Gerota, ya que afecta el retroperitoneo o el peritoneo, o infartos renales segmentarios, pero sin una hemorragia activa. En cuanto al grado 5, puede ser un riñón multifragmentado con una pérdida de la anatomía parenquimatosa renal identificable, o una laceración de la arteria o vena renal principal, o una abulsión total del hilio renal, así como un riñón devascularizado con una hemorragia activa.
En cuanto a la evaluación inicial, como ya se mencionó, nos vamos a hacer uso del ABCDE, del ATLS, pero también hay que considerar los hallazgos clásicos que se pueden presentar en estos pacientes y que nos van a hacer sospechar de un trauma renal, ya sea un dolor en flanco o una hematuria macroscópica. Dentro de los antecedentes, pues que el paciente durante su cinemática del trauma haya presentado un golpe directo al flanco o haya sufrido un mecanismo por desaceleración o una caída. Es importante saber que la ausencia de hematuria no descarta un daño renal significativo, ya que hay lesiones grado 5, incluso una irrupción completa de la unión UP o una trombosis de alguna arteria segmentaria puede no presentar hematuria, pero sí ser una lesión de alto grado. En cuanto a otros puntos que tenemos que tomar en cuenta en la evaluación inicial, en la exploración física, identificar aquellos pacientes que tengan riesgo de una fractura, de un traumatismo renal por un hematoma en el ángulo costovertebral, una fractura costal o los mecanismos que ya habíamos comentado previamente. También dentro de los paraclínicos iniciales hay que tomar un análisis de orina para identificar una hematuria microscópica, tener un hematocrito basal para el seguimiento de este paciente, así como la creatinina y también el lactato, ya que se ha identificado como un predictor para fallo en manejo no quirúrgico. En cuanto a las técnicas de imagen, el gold standard va a ser la tomografía con contraste, va a ser con 3 fases, una fase arterial, una fase nefrogénica y una fase tardía que se tiene que realizar a los 5 minutos. En cuanto a los objetivos del estudio de imagen, va a ser el identificar y clasificar la lesión renal, también identificar la unidad renal contralateral, ver en qué condiciones se encuentra y también identificar si existe alguna otra lesión asociada. Como indicaciones tal cual para el trauma renal, para realizar una tomografía son una hematuria macroscópica, una hematuria microscópica, pero que se asocia a un episodio de hipotensión, una lesión por desaceleración rápida y lesiones asociadas significativas, un trauma penetrante o signos clínicos que sugieren un trauma renal. En aquellos pacientes en los que se hayan abordado, ya sea por el servicio de urgencias o el servicio de cirugía, que no cuenten con una fase tardía como protocolo de imagen, idealmente tenemos que complementar el estudio si es que hay una alta sospecha de un trauma renal. El manejo no quirúrgico va a ser el cuidado estándar para todos los pacientes con un trauma renal de grado 1 o grado 3, pero realmente todos los pacientes, sin importar el grado de trauma que presenten o el mecanismo de trauma que sufrieron, son candidatos a un manejo quirúrgico siempre y cuando cumplan con estas 2 condiciones, que es que no presenten una alteración hemodinámica y que tampoco presenten otras indicaciones para una exploración quirúrgica absoluta. Entre estos pacientes, el uso de la angioembolización también es una terapia coadyuvante que nos ayuda a aumentar las tasas de éxito del manejo no quirúrgico. Y es importante debido a que el manejo no quirúrgico se ha asociado con una disminución de la tasa de nefrectomía, ya que el hecho de explorar un riñón, el abrir la fase de Gerota, se asocia con altas tasas de nefrectomía. En cuanto a las tasas de éxito del manejo no quirúrgico, tenemos que van a ser superiores en el trauma cerrado, que van desde un 52 a un 100%, dependiendo de la gravedad de la lesión, pero incluso en grado 5 asociado con angioembolización pueden incrementar hasta un 84%. En el trauma abierto también puede ser una opción, pero esta tiene una mejor tasa de éxito, aunque se ha evidenciado que en los traumas de bajo grado, o sea, un trauma renal grado 1 o grado 3, tiene una tasa de hasta 100%, y en los traumas de alto grado, o sea, grado 4 o 5, pueden tener de hasta 70%. En cuanto a los componentes del manejo no quirúrgico, esto va a ser una terapia, un paquete escalonado que se puede utilizar para el manejo de los pacientes, donde de manera inicial se va a requerir de una vigilancia y una monitorización estrecha de los signos vitales. El escenario de donde se va a vigilar al paciente depende de la gravedad de las lesiones que presente, puede ser desde una unidad de cuidados intensivos hasta una sala de cuidados intermedios. El reposo en cama también es importante, la transfusión según la necesidad. No está estandarizado un tiempo para la vigilancia de estos pacientes, pero se sugiere que en los pacientes con trauma renal de alto grado sí se mantengan en vigilancia y en reposo aproximadamente 48 a 72 horas. Se requiere un equipo multidisciplinario, tanto de urólogos como de radiólogos intervencionistas para el cuidado de estos pacientes en caso de requerir algún manejo alternativo. Y en cuanto a las terapias de soporte, como la tromboprofilaxis, el reposo absoluto y la terapia antibiótica, realmente no hay evidencia franca para estas recomendaciones. En cuanto a la tromboprofilaxis, se recomienda iniciarla dependiendo del riesgo estratificado para cada paciente, o sea, individualizarlo. El reposo absoluto se recomienda hasta que desaparezca la hematuria y que los signos vitales se mantengan estables, y en la terapia antibiótica generalmente está indicada únicamente cuando es un trauma renal penetrante, ya que se puede considerar una herida contaminada.
Otro punto a tomar en cuenta en estos pacientes es la extravasación de orina. No todos los pacientes con extravasación de orina requieren una derivación de la vía urinaria. Es difícil estimar la incidencia de la extravasación de orina de trauma renal, pero sí se refieren en algunas series que hasta el 30% de los pacientes con un trauma renal grado 3 a grado 5 presentan extravasación de orina, y este incrementa ya en traumas renales de alto grado, en grado 4 o grado 5. El manejo es controversial en estos pacientes porque se estima que de un 80 a un 90% de estas extravasaciones de orina pueden sanar de forma espontánea. En cuanto al manejo, la Asociación Americana y la Guía Europea nos recomiendan realizar un manejo escalonado y solo realizar una intervención para derivar la vía urinaria si es que se sospechan de datos de complicación como fiebre, dolor, infección, la presencia de un urinoma o elevación de los niveles de creatinina. Y este manejo debe ser escalonado. Se puede utilizar de forma inicial un catéter doble J y se puede utilizar también como manejo coadyuvante una nefrostomía. En caso de que el paciente presente una extravasación de orina importante o un urinoma, se puede colocar un drenaje perinéfrico directamente para ayudar a este drenaje. En cuanto al manejo de los hematomas, realmente el principal manejo que se ofrece en las revisiones es la angioembolización. El drenaje no es un manejo estandarizado por la mayoría de urólogos para los hematomas, pero sí es una opción que se puede realizar. El drenaje percutáneo de los hematomas representa únicamente 3.2% de las intervenciones urológicas. En cuanto a la historia natural de los hematomas, se ha revisado también que tardan en reabsorberse aproximadamente de 10 a 15 meses con un tiempo promedio de 368 días, que obviamente va a variar dependiendo de las dimensiones del hematoma. En cuanto a cuándo intervenir o cuándo drenar un hematoma, se menciona que se deben drenar los hematomas infectados, aquellos hematomas sintomáticos de gran tamaño que estén produciendo un efecto en masa, que estén produciendo dolor o que ya estén produciendo un riñón de Page, un síndrome compartimental abdominal. En cuanto a los manejos que existen para el manejo de los hematomas, tenemos pues la observación, intervenciones quirúrgicas, ya sea por un drenaje percutáneo, un drenaje abierto, o incluso también la angioembolización. En cuanto al uso del drenaje abierto, realmente se asocia con mayores tasas de nefrectomía y también con mayores días de estancia intrahospitalaria, así como mayores tasas de infección sistémica. Es por esto que se ha intentado buscar nuevos manejos asociados al drenaje de hematoma para reducir las tasas de intervención. Como en estos dos estudios, uno de estos nos refiere el uso de trombolíticos, en este caso de uroquinasa, para administración a través de un catéter para disminuir el tiempo de uso de catéter y también el tiempo en el que se reabsorbe el hematoma. Otro manejo ya también más actual es el uso de un drenaje percutáneo con una camisa de 20 French con una succión negativa, y en aquellos pacientes que no se puedan drenar completamente con la succión se utilizaba una pinza de cuerpo extraño y se logró una tasa de éxito para dejar libres de coágulos en esta serie a 5 pacientes. En cuanto al manejo no quirúrgico, como les comentaba, todos los pacientes van a ser candidatos independientemente del mecanismo y del trauma, pero sí tenemos dos escenarios muy distintos en los que podemos valorar a estos pacientes. Uno es que el paciente llegue al servicio de urgencias, que llegue hemodinámicamente estable, sin indicación de cirugía, se tome la imagen y veamos que tiene una lesión renal. Como el paciente se mantiene estable, pues realmente lo podemos manejar de forma no quirúrgica, pero sí hay que determinar si este paciente requiere alguna intervención coadyuvante, ya sea para el sangrado o para la derivación de la vía urinaria. El otro contexto son pacientes que llegan directamente a quirófano por alguna otra causa que no sea como tal el trauma renal que le está inestabilizando, y durante la exploración que se identifica un hematoma en zona 2. Si este hematoma es pulsátil, es expansivo o está roto, pues lo ideal sería explorar, pero en aquellos pacientes en los que el hematoma se encuentra estable, no está expansivo, el paciente se estabilizó en quirófano, lo ideal es no explorar este hematoma y se debe realizar una tomografía posterior al procedimiento quirúrgico una vez que ya se haya terminado pues, de reparar las lesiones que presentaba el paciente. Héctor, te quedan 4 minutos. Ok. Hay factores que nos predicen en la nefrectomía. Hay que considerar que un lactato mayor a 4 mililitros sobre el litro es una respuesta inadecuada a líquidos IVE, o lesiones de alto grado, 4 o 5, así como una PAM menor a 65 mililitros de mercurio al ingreso, pues son predictores que pueden condicionar un fallo al tratamiento conservador.
En cuanto al manejo quirúrgico, las indicaciones para exploración renal va a ser una hipotensión, una falla a la respuesta para la reanimación inicial, que el paciente tenga una peritonitis difusa, avulsión iliar o una lesión extensa de la pelvis renal y del urétero proximal. Aún así, siempre que identifiquemos los hematomas en la zona 2, solo se van a explorar aquellos que sean hematomas que estén rotos, pulsátiles, que se expandan o si el paciente está hemodinámicamente estable. Antes de decidir explorar el riñón afectado, hay que revisar el riñón contralateral, palparlo, ver que no tenga ninguna alteración anatómica, que se encuentre en buen estado, o también podemos realizar lo que sería un one shot, que es una pielografía IV con 2.000 mililitros por kilo de contraste intravenoso, seguido de una imagen a los 10 minutos. En cuanto al abordaje, ya se comentó que se puede realizar un abordaje medial transmesentérico para poder identificar el hilio y tener un mejor control, o el clásico que estamos más acostumbrados, pues el de medializar el colon y a través de la línea del TOL y evaluar el riñón. Para las lesiones de bajo grado, grado 1 o A3, el control de las lesiones pues únicamente que afectan el parénquima puede obtenerse mediante cauterización, agentes hemostáticos o suturas. En caso de que no se pueda aproximar bien el parénquima renal, se puede realizar una nefrectomía parcial. En cuanto a las lesiones de alto grado, grado 4, grado 5, lo que va a determinar el manejo a seguir va a ser el estado hemodinámico del paciente. En aquellos pacientes inestables, lo ideal sería realizar una nefrectomía, y en aquellos pacientes que tengan estabilidad hemodinámica se realiza una reparación dirigida de la lesión, ya sea del sistema colector, del parénquima o una lesión vascular. En cuanto a la angiografía renal, esto va a ser un manejo coadyuvante para el manejo no quirúrgico. Se reportan tasas de éxito global de hasta 85% independientemente, y aquellos pacientes que se van a beneficiar más son aquellos que presentan extravasación activa en una fase arterial, pseudoaneurisma renal, fístulas arteriovenosas, hematuria persistente o hematomas perirenales. Aquellos pacientes que tienen una mayor tasa de éxito o quienes se puede predecir el fallo de la angioembolización son aquellos pacientes que presentan hematuria macroscópica, inestabilidad hemodinámica, lesiones renales de traumas grado 5 o una extravasación activa de orina. E incluso así, los pacientes se pueden someter a una segunda angioembolización teniendo pues hasta una tasa de éxito de hasta 100%. En cuanto a las complicaciones que se pueden presentar, en esta serie se reportó que la más frecuente era la infección de tracto urinario, pielonefritis, seguido de urinoma y también de sangrado persistente. Estas pueden presentarse menor un mes, como la hemorragia, la infección, el absceso, sepsis o una fístula urinaria, o ya complicaciones tardías como pielonefritis crónica, hemorragias, hipertensión renovascular o una fístula. En caso de que el paciente presente fiebre, empeoramiento del dolor en flanco, pérdida de sangre continua, distensión abdominal durante su hospitalización, lo ideal sería realizar, pues, como ya se mencionó, una tomografía de control. Y en cuanto a la hipertensión renovascular, esto puede ser por una estenosis, una oclusión de la arteria renal principal, que es el riñón de Goldblatt, una compresión extrínseca por un hematoma, el riñón de Painch, o una fístula arteriovenosa, y todas estas condicionan una isquemia transitoria, lo que activa el sistema renina-angiotensina, aldosterona, causando la hipertensión. En cuanto al seguimiento, hay que evaluar el riesgo de complicaciones dependiendo de la etiología, el grado, la lesión y el manejo previamente utilizado para este paciente. No se recomienda el uso de estudios de tomografía en pacientes que no tuvieron un trauma renal de alto grado, o sea, en aquellos pacientes de bajo grado. En pacientes que requieren seguimiento con imagen se puede utilizar la ecografía o incluso una gamografía para evaluar la función basal posterior al trauma y a una reconstrucción. Y a largo plazo, un control anual de la TA para descartar hipertensión renovascular. Tus conclusiones, Héctor. En cuanto a las conclusiones, la estabilidad hemodinámica va a ser el principal factor que va a determinar la terapéutica que vamos a emplear para el manejo del trauma renal. La tomografía va a ser el gold standard para la clasificación de las lesiones según la AST. Y el manejo no quirúrgico va a ser el gold standard sin importar el manejo, el grado del trauma renal o el mecanismo por el cual se lesionó el riñón. La angioembolización es excelente coadyuvante para el manejo no quirúrgico y esta es mi bibliografía. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Excelente caso. Aplauso. No sé si quiere agregar algunas conclusiones, doctor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a la sesión. Y bueno, también aprovechamos que queremos felicitar al doctor Guillermo Trujillo Martínez. Él es residente del Instituto de Nutrición por sus destacadas actividades académicas. Fue seleccionado para representar a la Sociedad Mexicana de Urología
en el Congreso Nacional de la Sociedad de Chile, bueno, el Congreso Nacional de la Sociedad Chilena de Urología. Entonces, vamos a darle un aplauso. Ponte de pie, por favor, Guillermo. Y recordarles que estos son algunos reconocimientos a su participación activa en la sociedad. Entonces, les recordamos que el participar activamente en nuestra sociedad tiene ciertos pues, reconocimientos y ciertos estímulos, ¿no? para ustedes, ¿no? Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Les recordamos que los vemos el sábado para el inicio de las eliminatorias del World Cup a las 8 de la mañana, y los que estén de guardia, pues, y todos los foráneos que nos están viendo, que se conecten a través de la página de la sociedad o por Facebook a la sesión, ¿vale? Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias.